Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Pues estamos una vez más aquí deseando contribuir a la obra de Dios en la enseñanza de la palabra y que ustedes como miembros de la congregación puedan tener de primera mano la enseñanza que hoy queremos compartir y saber que pues todo lo hacemos con amor, saludándoles a todos por igual, los que están lejos de la ciudad, en un campo, los que están aquí cerca a nuestros alrededores. A todos queremos llevarle el mensaje fresco de la palabra de Dios para que podamos también compartirlo a otras personas, porque usted tiene el mensaje ahí de primera mano, usted lo puede enseñar, compartir con su familia, con sus hijos. Así es que hoy estamos dispuestos a regalarle esta bendición de parte de Dios y podamos asumir pues siempre nuestras responsabilidades como hijos de Dios y saber que somos los que estamos capacitados para darle fuerza a otros, para animar a otros, para ser pacientes con otros, porque el Espíritu de Dios mora en usted, el Espíritu de Dios mora en mí. Así que hoy pues vamos a ir a la bendita y santa palabra de Dios y yo quiero que usted me acompañe en estos versículos y pueda usted aprender cosas maravillosas de lo que Dios habla a través de sus letras. Y en el libro de San Juan, si usted me acompaña en su capítulo número 7, encontraremos una riqueza muy preciosa para la gente que desea ir hacia adelante en el nombre del Señor. Y el capítulo 7, en el verso 37 del libro de San Juan, dice así la palabra de Dios: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a hacer una oración para dejar que el Espíritu de Dios pues nos ministre el corazón de ustedes. Ahí donde usted está puede levantar su mano y decirle: Señor, en esta hora te damos las gracias, Espíritu Santo, porque tú nos ayudas a poder esperar en tus promesas, en tu grandeza, a poder decir que tú no nos has dejado, que tu mano ha sido con nosotros. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de todos aquellos que viven en necesidad, de todos aquellos que están esperanzados siempre en tu poder, Espíritu de Dios. Bendice a la iglesia, a cada creyente, Señor, que hoy está ahí viéndonos a través de YouTube, a través de las redes sociales. Te pedimos que tú bendigas a tu pueblo y que tú nos enseñes, Señor, todas las cosas que tú tienes para nosotros. Que la iglesia pueda caminar, Señor, siempre lleno del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues es una bendición poder estar aquí una vez más y saber que Dios siempre tendrá para nosotros grandes y preciosas promesas, grandes y preciosas soluciones y respuestas. Dios, hermano, está pues siempre trabajando por un pueblo que le ama, por un pueblo fiel que está compartiendo su mensaje, haciendo su labor. Y creo yo que para poder vivir vidas mejores todos los días, se ocupa vivir lleno de ese poder de su espíritu. Y pues a como van caminando los tiempos, cada día se van tornando más difíciles, cada día se van tornando un poco más oscuros, pero
Dios nos ha prometido que su Espíritu Santo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y antes de que esto acontezca, pues cada día nosotros debemos de preocuparnos más por vivir vidas llenas. Usted, su esposo, sus hijos, su iglesia, debe haber una preocupación muy, muy especial por vivir más llenos, llenos del poder del Espíritu de Dios. Porque si el Señor ha dicho que Él estaría con vosotros, pues nosotros no tenemos por qué preocuparnos, por qué estar sufriendo o con temores, porque Él está en medio de nosotros, se pasea. Ciertamente mucha gente está desapercibida de que Él está y por eso sufren pues grandes catástrofes en medio de la preocupación, en medio de la situación muy tensa que se está viviendo. Nosotros debemos de, como iglesia, usted y yo debemos de preocuparnos por vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Y de eso yo quiero compartirle en este miércoles, de la necesidad de vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Y yo, a través de la palabra del Señor, podría yo hacernos unas preguntas lógicas sobre las vidas llenas del Espíritu Santo. Las vidas que están verdaderamente venciendo las adversidades. Y hoy, a través de esas preguntas lógicas que hasta un niño podía responder, pues las encontraremos en la palabra de Dios. La palabra de Dios cualquiera la puede leer, y si es guiado por el Espíritu, cualquiera la puede entender. Y entonces, hoy en estos días, hermano, viendo que urge, que hay una gran necesidad de vivir vida llena del Espíritu, porque el Señor dijo que hasta los últimos días su Espíritu estaría con nosotros. Él es el que nos levantará en el rapto de la iglesia. Él es el que nos sana a través de recordarnos la muerte, la sangre de Cristo. Él es el que nos revela la palabra. Él es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que nos consuela. Es un trabajo extraordinario, y por eso hoy urge la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted le diga ahí a su compañero: sé lleno del Espíritu, vivamos llenos del Espíritu. Y una de las primeras preguntas lógicas que yo podría hacerle es: ¿cómo es que puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? La pregunta: ¿cómo seré lleno yo de ese Espíritu? Y la Biblia en San Juan, capítulo 7, verso 37, el mismo Señor Jesucristo me enseña a mí cómo puedo ser lleno de su Espíritu. El Señor se para en una gran fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y Jesús se puso en pie y, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero ¿cómo es que podemos lograr? ¿Cómo seré lleno yo del Espíritu? Él mismo lo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo? Creer en el Señor Jesucristo nos da a nosotros, nos hace dar el primer paso hacia vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Porque Él está alzando su voz y está haciendo una invitación, como hoy yo se la hago a usted. Vivir vidas, hermanos, llenos del Espíritu traerá como resultado, óigame bien, vidas satisfechas con lo que hoy estamos viviendo, vidas llenas
Son vidas que están siendo ministradas por el Espíritu de Dios. Pero la pregunta lógica, ¿cómo lo lograré? Pues el Señor dice, el primer paso, el que cree en mí, como dice la Biblia, como dice la Escritura. A Cristo, amada persona, no podemos llegar por ningún otro medio, sino solamente a través de que el Espíritu te traiga. Porque nadie viene a Cristo si no es que el Espíritu le trae a Él. Muchas veces nosotros decimos, el Señor me salvó porque usó al hermano. Sí, es cierto, Dios usó al hermano, Dios usó al pastor, Dios usó, pero quien realmente te trajo a ti fue el Espíritu Santo, el que te miró, el que te observó y sabía que Dios haría grandes cosas con tu vida. Es el Espíritu de Dios. Por eso el Señor está diciendo, quien quiere más de mí, quien quiere más de mi espíritu, tiene que venir a mí, creer en mí, como la palabra de Dios dice. Vivir vidas, hermano, llenas del Espíritu Santo. ¿Cómo lo lograré? Pues es creer en el Señor Jesucristo, como la palabra de Dios me enseña. Una fe fundada en la palabra, en el Señor. Porque cuando usted cree en el Señor, como la Escritura dice, entonces usted viene a Él con fe, con confianza, sabiendo que Él le podrá llenar de su espíritu porque es su promesa. Se tiene que creer, y cuando Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, es creer con fe, no solamente decirlo con nuestras palabras, no solamente decir como mucha gente dice, yo creo en Dios. Yo creo en la Biblia, leo la Biblia. No, creer en Dios o creer en Cristo para ser llenados del Espíritu es como dice la Escritura, con fe. Porque Hebreos capítulo número 11, versículo 6, a mí me enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si es imposible agradarle, pues es más imposible ser lleno del Espíritu. Tener fe, hermano, creer en Cristo, como dice la Escritura, es ir a paso seguro, no dudar, saber que su Espíritu es para nosotros. El Señor dice, de su interior correrán ríos de agua, de vida. Una llenura total del Espíritu Santo. Habrá un desbordamiento del poder de Dios en nosotros. Hoy la necesidad de vivir vida llena del Espíritu es porque estamos en medio de los últimos tiempos, de los principios de los últimos tiempos, porque hoy el amor de muchos se ha acabado. Hoy la gente no tiene la misma capacidad de ir a entregar todo por el Señor. Entonces tenemos que trabajar con sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de creer en el Señor, como la Escritura dice. ¿Y cómo es que la Escritura dice? Pues con fe. Hebreos 11 me dice a mí, es pues la fe, la certeza de las cosas que se espera y la convicción de lo que no se puede ver. Es dejarnos ser guiados por el Señor, aunque usted no vea tal vez nada. Porque los que somos guiados, hermano, o queremos más del Espíritu Santo, es porque seremos llevados en veces, aunque usted no pueda ver las cosas, usted las tendrá en su mano, porque eso es lo que Dios me está diciendo a través de la palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Creer como la Escritura me enseña, me da un resultado de tener una vida llena de los ríos del Espíritu Santo. ¿Cómo lo lograré? Creer como se me ha enseñado. Porque hoy en los días modernos tenemos muchas enseñanzas lejos de la palabra de Dios, que la gente te dice que si tú te tomas un vaso de agua, que si tú vas y visitas, no sé, Israel, si traes algo de allá, usted va a recibir la bendición de Dios.
que si usted trae una gran ofrenda, entonces ahí partirá la llenura del Espíritu. Eso es una mentira. Eso es una farsa. Te quieren engañar. Y nosotros, los predicadores, no estamos para engañar a las personas. Vamos a la Biblia y vemos que el Señor me está diciendo, usted lo puede ver aquí en San Juan 7, verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Pero el 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Cristo les estaba hablando de algo, hermano, en este tiempo que todavía no había venido, pero hoy ya está con nosotros el Espíritu de Dios. He oído yo de cristianos que tienen mucho tiempo en Cristo, pero no han sido llenos del Espíritu de Dios, no han sido bautizados con el poder del Espíritu. Y yo así brevemente le puedo compartir mi testimonio. Me convertí en el año 94 y el Señor me salvó siendo muy joven, a los 16 años de edad. Pero cuando Él me salvó, yo sabía de su promesa. Yo quería ser lleno de ese poder del Espíritu. Y yo miraba como otros cristianos en mi congregación hablaban en otras lenguas, tenían ese poder, eran ministrados. Y yo deseaba con todo mi corazón ser lleno. Pero yo preguntaba también, como hoy esta pregunta lógica que yo le estoy haciendo, ¿cómo, Señor, lo haré? Unos decían que tenía que esperar mucho tiempo, unos que tenían 10 años esperando. Yo decía, Señor, yo no quiero esperar. Yo quiero llenarme de ti, de tu poder. Y recuerdo que una noche yo soñé un sueño donde yo estaba parado en una gran iglesia como la catedral de la ciudad y muchas palomas venían sobre mí y una hermana decía, es el Espíritu Santo. Pues después de ese sueño, oiga bien, apenas tenía unos 4 o 5 meses de convertido, cuando un día martes en la iglesia yo iba con anhelo, con deseo. Por eso el Señor dice, quien tiene sed, ¿cómo recibiremos la llenura? Quien tiene sed, el Señor dice, usted lo puede ver ahí en la palabra de Dios. En el último día de la fiesta dijo Jesús y lanzó la voz, si alguno tiene sed, si alguno quiere, si alguno tiene sed. Yo recuerdo que tenía sed de recibir el Espíritu Santo, ser lleno del poder de Dios. Ese día martes fui y corrí al altar cuando el pastor hizo el llamamiento a recibir el Espíritu Santo. Y yo recuerdo que estaba ahí hincado, orando, cuando una hermana se acerca y pone su mano sobre mí y empiezo a hablar en otra lengua y el poder de Dios me llenó. Aleluya, el poder me llenó y fui transformado en otra mentalidad. Su llenura llegó a mi vida. ¿Cómo, hermano? Tiene que tener sed verdadera por la llenura del Espíritu, que hoy en día es una gran necesidad, la necesidad grande de ser lleno del Espíritu de Dios. Una necesidad que hoy en día urge en las congregaciones, una necesidad que hoy urge en la familia, porque no cambiaremos a nuestros hijos en su mentalidad por ser buenos padres. No cambiaremos en su mentalidad a nuestros hijos por ser a lo mejor padres fieles. No, el único que cambiará la mentalidad de tu hijo, la mentalidad de la hija, es la llenura y el poder del Espíritu Santo. Es la llenura que ellos deben de tener, una sed. Nosotros tenemos que sembrar en ellos sed por recibir la llenura del Espíritu de Dios. Es importante, hermano, ver cómo esta pregunta lógica me dice a mí, ¿cómo pues? El Señor lo está diciendo, creer como dice la Escritura, tener sed verdadera de ser llenos.
Porque es importante, hermano, tener una sed verdadera de la llenura de su Espíritu. Usted que me está mirando ahí, tal vez hoy está siendo bendecido a través de este pasaje. Tal vez usted fue salvo en este pasaje. Pero hoy urge la necesidad de que el Espíritu Santo se esté paseando en los hogares. ¿Cómo lo haremos? También el Señor se presta y dice, porque hay una soledad tremenda en la tierra y urge que su Espíritu Santo venga y se mueva en medio de esta tierra. Si Él se mueve, hermano, si nosotros estamos preocupados por esa llenura, todas las congregaciones, todos los creyentes, como hoy se está orando en China, como hoy se está orando en Estados Unidos, como hoy se está orando allá en México, como hoy se está orando en Guatemala, pedir porque las vidas sean llenas del poder del Espíritu, los cristianos siendo llenos en el poder del Espíritu, viendo la necesidad que hay de la sequedad en el mundo entero de la presencia de su Espíritu. Hoy veremos, hermano, también a través de su palabra que hay una gran necesidad de la llenura del Espíritu. Cristo lo está poniendo ahí. Y otra de las preguntas lógicas que yo podría hacerme, ¿por qué es que hay necesidad del Espíritu? ¿Por qué es que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo? Y si usted va conmigo a la palabra de Dios, al libro de Isaías, en su capítulo número 43 de Isaías, verso 3, yo quiero que usted me pueda acompañar en ese hermoso libro de Isaías. Y usted, mientras yo lo busco, usted puede buscarlo ahí. Y Isaías me dice a mí, en su gran mensaje poderoso que él tiene, que yo y usted tenemos una gran necesidad, pero la pregunta sería más adecuadamente la segunda pregunta: ¿por qué hay necesidad de ser lleno del Espíritu? Y Isaías 43, versículo 3, dice la palabra del Señor: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y rectificando un poco la cita, hermano, es Isaías 44, verso 3. ¿Por qué la necesidad de ser lleno del Espíritu de Dios? El Señor está hablando al pueblo de Israel y está diciéndole porque hay una sequedad tremenda en la nación. Porque hoy, en estos mismos días, tenemos cultos a lo mejor muy ordenados, donde hay alabanza, donde hay todos los medios para llevar el mensaje. Hoy mismo yo le estoy enviando el mensaje por la tecnología, por las redes sociales. Porque a lo mejor tenemos iglesias tal vez con mucha gente, pero muy seca del Espíritu de Dios. Cultos que no están llevando el fruto que nosotros estamos deseando, impactando a la sociedad, impactando a nuestras generaciones. Porque lo que el profeta Isaías me está diciendo a mí, usted lo tiene ahí, el capítulo 44 de Isaías, versículo 3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal
y ríos en la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Ay, ¿por qué es necesaria la llenura del espíritu? Porque hay una sequedad en medio de todo lo que la liturgia del culto tiene. Porque vemos en diferentes partes del mundo congregados a muchas personas, pero un culto un poco egoísta, un culto donde no hay la propagación verdadera del amor de Cristo, donde no hay el amor de unos creyentes hacia otros, donde no hay verdaderamente esa conexión del Espíritu Santo que había en la iglesia primitiva, donde los hermanos hoy nos estamos convirtiendo un poco egoístas en lo que hacemos y la sequedad se empieza a ver. Hay mucha crítica de una denominación a otra, de una iglesia a otra. Los últimos tiempos están trayendo lo que Mateo dice en su palabra 24, que muchos se entregarán unos a otros. Hay una sequedad tremenda, los hermanos criticando a otros hermanos. Hay una necesidad, hermano. ¿Por qué la necesidad de ser lleno del Espíritu? Porque Dios está mirando una sequedad en el mundo entero, donde no hay el brote de las lágrimas, cuando la gente se convierte, y la gente se convierte por diferentes cosas que en veces le prometemos que no son verdad. Porque la gente quiere casarse, porque la gente quiere tener una esposa, porque la gente quiere tener dinero, un trabajo. Pero cuando hay un corazón constricto, cuando, óigame bien, se tiene la necesidad del Espíritu para vivir una vida fresca, llena del poder, del agua de la vida en nosotros. ¿Por qué es necesaria la llenura? Porque Dios sabe la sequedad que existe. Porque nosotros, estar mirando a la congregación todos los días, hoy mismo, aunque no esté reuniéndose, pues nosotros a través del Espíritu, a través de la palabra, estamos mirando que hay una sequedad tremenda en las familias, en las naciones, en los pueblos, donde el amor de la gente se ha acabado. Pero Él dice que Él traerá, hermano, cuando haya llenura en nosotros, Él traerá ríos. En el desierto correrá el agua poderosamente. En los desiertos habrá humedad y la humedad provoca frutos. Cuando en la vida de usted y mía hay una llenura del Espíritu, ¿por qué, hermano? Porque habrá frutos del Espíritu en nosotros. Porque la iglesia sentirá amor por las almas, amor los unos por los otros, amor por aquellas cosas que hacemos para el Señor, amor por el pastor, amor por lo que se hace para el reino de Dios. Dios, hermano, sabe que hay una gran necesidad, la gran necesidad de ser lleno del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él ve la sequedad, pero también porque Él ve el futuro. Porque ser lleno del Espíritu Santo, Dios sabe que traerá bendiciones a nuestro futuro, no solamente al presente, sino también a su futuro. Porque Él me dice ahí en la palabra, usted lo tiene en Isaías 44, versículo 3, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Él sabe, oiga bien, el futuro, Él lo conoce. El Espíritu Santo conoce el pasado de usted, el presente mío y el futuro de las nuevas generaciones. Porque aunque nosotros quisiéramos estar en el futuro 200 años, si Cristo no viene no lo podremos porque somos mortales. Pero las generaciones que vienen después de usted, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, si Cristo no apareciera en las nubes, ellos sí podrán estar. Y si hay una llenura, hermano, en nosotros del poder del Espíritu, ¿por qué es la necesidad?
porque nuestras generaciones también llevarán ese mensaje del poder del Espíritu de Dios, porque su hijo, porque su hija, porque su nieto estarán llenos del poder del Espíritu. Querrán hacer lo que usted y yo estamos haciendo, predicando el mensaje, aún en medio difíciles. El Señor sabe que traerá bendición en las vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué la necesidad? Hágase esa pregunta lógica. ¿Por qué la necesidad de yo ser lleno del Espíritu? Porque mi generación, dígale al que está ahí a su lado, porque tus hijos, tus hijas, tus nietos van a tener bendición también, siendo llenos del Espíritu Santo. Porque colmaremos a un México, tal vez que hoy, aún en estos días, se torna corrupto, con problemas, porque queremos tener gobernantes que sean llenos del poder del Espíritu. Queremos tener presidentes llenos del Espíritu. Queremos tener senadores y diputados. Queremos tener personas con temor de Dios, no solamente en las iglesias, hermano, también en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, también en nuestra colonia, gente llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué la necesidad? Porque Él sabe el futuro, y si tu hijo es lleno, si tu hijo es llena, tendremos un mundo diferente, tendremos una propagación poderosa del reino de Dios. ¿Por qué la necesidad? Pregúnteselo usted. Porque Él conoce el futuro y conoce tu generación. Y Él no quiere que tu generación se pierda. Él no quiere que mi generación se pierda. Tristemente podemos ver hijos de muchos cristianos perdiéndose en el mundo. Nuestros hijos, tenemos, hermano, que pedirle al Señor que sean llenos del Espíritu. Yo ya soy lleno del Espíritu. Usted ya es lleno del Espíritu. Pero el Espíritu también es para ellos, porque es la generación que viene delante. Es la generación que está y será usada después de usted y después de mí. Porque queremos seguir teniendo templos, aunque sean tal vez en internet. Tal vez los templos se acaben, pero en el internet, reuniones multitudinarias donde hay una propagación de la llenura del Espíritu Santo. Así como vemos que este virus se ha expandido, como lo han dicho, pues óigame bien, el Espíritu Santo es mucho mejor. Él no es un virus, Él es una bendición, porque la palabra del Señor me dice a mí en Isaías 44, versículo 4, y brotará entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas que correrán del Espíritu de Dios. Pero Él me dice en el verso 3, mi bendición sobre tus renuevos, sobre tu generación. Hoy yo quiero que podamos, hermano, usted y yo, compartir este pensamiento, que nuestras generaciones venideras sean bendecidos. ¿Cómo serán bendecidos? ¿Con la herencia que yo les deje? ¿Con la casa que yo les deje? No, hermano. La mejor herencia que yo recibí de mi madre fue cuando ella me decía, hijo, sé lleno del Espíritu Santo, sé transformado por el Espíritu Santo, sé bendecido por el Espíritu Santo. Esa es la mejor herencia. Por eso, hermano, ¿por qué la necesidad de ser lleno? Porque Él sabe que en un futuro, con jóvenes llenos del Espíritu, en un presente, con jóvenes llenos del Espíritu, el Evangelio correrá con poder y salvará alma y sanará enfermo. Aleluya, gloria al nombre poderoso del Señor. Tercer pregunta lógica que yo podría hacerle. ¿Para qué? ¿Para qué
la llenura del Espíritu Santo. Porque una vida sin fuerzas, hermano, una vida débil, es una vida que se acaba pronto. Recuerdo decir a mi pastor, hay muchos cristianos que tienen llamarada de petate, así lo nombraban aquí en Sinaloa. O decía mi mamá, arrancada de caballo y corrida de burro. Porque una vida, hermano, sin fuerzas espirituales es una vida que se debilita, se agota, se aburre, se enfada. Rápido es atacado por el desánimo. ¿Por qué es necesario? ¿Para qué es necesario tener una vida llena del Espíritu? No solamente hoy le pregunto cómo, no solamente le digo por qué, sino para qué es la necesidad hoy en día de ser lleno del Espíritu. Y la respuesta la tendremos en Hechos, capítulo 2, verso 18. Si usted me acompaña en la Biblia, mirará usted, hermano, oiga bien, una vida llena del Espíritu Santo es aquella vida, oiga bien, que está siendo propagada por el poder de Dios. Una vida llena, oiga bien, es una vida propagada por el poder del Espíritu Santo.